de las crisis en Argentina anteriores? Yo creo que los responsables de la crisis acá en este país son justamente todas las personas que estuvieron, el modelo que se gestionó durante todos estos años, en el cual justamente se basó en pensar solamente cada uno en lo que puede robar, que básicamente lo que ha pasado en este país, y ninguno a proponer soluciones directas sin mirar su beneficio propio. Si existiera en este país un movimiento que ofreciera soluciones viables para salir de la crisis en la que estamos y del modelo, ¿lo votarías? Sí lo votaría, pero no me imagino cuáles pueden ser las soluciones viables. Yo tengo un pensamiento que la gente que cuando llega a ese estamento de postularse para presidente, para ese tipo de cosas, ya está tan embarrada del sistema que es un poco más de lo mismo. ¿Te sentís seguro con tu dinero en los bancos? No tengo plata en el banco. Bueno, ¿qué te parecería a vos que Sudamérica tuviera un propio fondo monetario, así no tuviera que depender del Fondo Monetario Internacional? Sí, me parece una buena idea. Sí, habría que ver qué tipo de gestión se le hace y quién influiría sobre las decisiones de ese fondo y ese tipo de cosas, pero creo que sería bueno. ¿Conocés la situación financiera internacional? Sí, un poco por lo que veo en los noticieros en realidad. Hay que ver si esa es la realidad de la situación internacional o es lo que nos filtran a lo que llega acá. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Buenos días, Adrián, bienvenido a Info Semanal. Quisiera que le explicases a los españoles, a los argentinos y bueno, a toda la comunidad hispanohablante en general, toda la gente que nunca ha oído hablar del CFR, del Council on Foreign Relations, o de la Comisión Trilateral, ni del Grupo Bilderberg, ni nada de esto, pues cómo explicar la situación geopolítica actual y el estado del sistema financiero. Sobre todo quisiera un approach o un resumen lo más apto posible para todas aquellas personas que llevan 20, 30, 40 años atados a un periódico, a una misma cadena de televisión, y que hoy se dan cuenta de que ese periódico, esa cadena de televisión les está mintiendo, que no dicen la verdad, que no reflejan ni de lejos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Entonces, para todas esas personas que piensan, bueno, y es un comentario muy típico que se oye, pero bueno, las grandes empresas y los bancos les interesa que la economía vaya bien, o hundir las economías occidentales es como tirar piedras encima de su propio tejado. Son comentarios que se oyen mucho. Entonces, para todas aquellas personas que piensan que los atentados del 11 de septiembre o los del 7 de julio en Londres o los del 11 de marzo en Madrid fueron obra de un tal Bin Laden, ¿podrías, Adrián, explicarles qué intereses hay detrás de todo esto y cómo han logrado articular toda esta maquinaria sin que el resto de los mortales nos hayamos dado cuenta? Bien, vamos a ir por partes. Yo creo que es muy importante cambiar el paradigma mediante el cual interpretamos cómo funciona realmente el mundo en el siglo XXI, porque la mayoría de la gente en todas partes del mundo, sea en España, sea en Argentina, sea en Estados Unidos o en Inglaterra, se han quedado atrapados en el paradigma del siglo XX, por no decir el del siglo XIX, que nos daba a entender, o nos quería hacer entender, porque así lo era en aquella época, de que el máximo poder solía estar en los estados, con lo cual la persona más poderosa era el presidente de Estados Unidos, o el primer ministro británico, o el jefe de Estado de España. Sin embargo, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, y muy especialmente en los últimos 30 años, el poder, que es la capacidad de hacer ciertas cosas a pesar de las resistencias, y al mismo tiempo la capacidad de evitar que ciertas otras cosas se hagan, ese poder ha migrado hacia instancias eminentemente privadas. Podríamos hablar incluso de la privatización del poder a nivel mundial. Y al haber migrado hacia estructuras privadas, ha cambiado las reglas de juego de una forma muy, muy importante, porque mientras que la función principal de un Estado-nación soberano es cuidar el bien común del pueblo, en realidad el objetivo de una estructura económica, una estructura privada, no es necesariamente cuidar del bien común, con lo cual, si tenemos el poder hoy eminentemente privatizado, eso ayuda a explicar por qué el bien común ha quedado tan vulnerado y desguarnecido. Alrededor de, en realidad, en el último siglo especialmente, esta estructura de poder privada se ha ido dando a sí misma una estructura que le permite gobernar, planificar y gobernar el mundo a largo plazo. En alguna medida, podríamos incluso decir que la forma como esto ha ocurrido es a través de una red de centros de planeamiento geopolítico, los think tanks, como le han denominado en Estados Unidos desde hace muchas décadas, que son centros de planeamiento que planifican a mediano y largo plazo.
Y cuando digo a largo plazo, estoy hablando de 30, 40, 50, ¿por qué no 100 años en el futuro? Uno de esos, a mi juicio, el principal, es una institución neoyorquina que se llama Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores. Se lo conoce como CFR por sus siglas en inglés, que fue fundada en 1919 para ordenar el nuevo orden mundial de la post-Primera Guerra Mundial. Luego ha sido instrumental en diseñar buena parte de la evolución del mundo desde entonces, especialmente la política exterior de Estados Unidos cuando se convirtió en superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial, y empezó a operar mancomunadamente en una muy compacta pero muy poderosa red de otros centros de planeamiento, otros think tanks parecidos o análogos. Por ejemplo, la Comisión Trilateral, que es más ambiciosa en lo geográfico, pero ya que abarca América, Europa y el Lejano Oriente, pero es más reciente, fue fundada en 1973 por David Rockefeller, una de las familias paradigmáticas detrás de este poder privado, junto con los Rothschild, los Warburg, los Schiff, los Mountbatten y distintas otras familias de dinero antiguo, tanto europeo como norteamericano. También está el grupo Bilderberg, que ni siquiera es una organización, es una mera conferencia, reunión periódica de muy poderosos, y otras organizaciones análogas, algunas inclusive especializadas en temas específicos, militares, económicos, sociales, y otras dedicadas a determinadas regiones, como podrían ser Sudamérica, o determinados países como podría ser la República Argentina. ¿Qué es lo que hacen? Van planificando a largo plazo. Y en alguna medida el mundo que hoy tenemos ya lo vienen planificando desde hace 30, 40, 50 años, ya que dentro de estas organizaciones, que aclaro, no son conspirativas, porque son organizaciones que tienen sus sitios en Internet, tienen sus sedes físicas. Por ejemplo, yo personalmente he hecho una investigación en el Council on Foreign Relations de Nueva York en el año 98 y 99, para escribir un libro que se llama El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial, que se llama por su quinta edición aquí en Argentina. Y lo que le dan es información seleccionada por ellos, y uno de los datos que le dan, Daniel, es la nómina completa de sus hoy 4.500 miembros. Y uno empieza a mirar esta nómina, que está en riguroso orden alfabético, y descubre que muchos de los nombres los conoce, son gente muy poderosa. Bill Clinton, el jefe de Estado, el jefe de la diplomacia, el jefe del Departamento de Defensa, el jefe de Economía, el gobernador del Banco Central norteamericano. Hay toda una serie de instancias que son sistemáticamente cubiertas, independientemente del partido que esté en el gobierno, por estos personeros que salen de estas organizaciones, especialmente del Council on Foreign Relations. Y uno empieza a ver un patrón ahí, porque del CFR salen las instancias que luego manejan las grandes corporaciones, que manejan el 90% de la economía norteamericana, los grandes bancos, Goldman Sachs, Citicorp, JP Morgan Chase, los grandes medios, CNN, ABC, CBS, Fox News, el New York Times, el Wall Street Journal, the Washington Post, las cátedras de las principales universidades, Harvard, Yale, Chicago, Princeton, etcétera, especialmente en ciencia política, ciencia económica y ciencias sociales, y muy importante, los puestos claves del gobierno. Con lo cual, en alguna medida, uno podría comparar la forma como actúan estas organizaciones como una suerte de, para hacer una analogía, como una suerte de orquesta. Una orquesta sinfónica tiene primeros violines, segundos violines, violas, chelos, maderas, metales, percusión, cantantes, pero aparece, cuando está todo listo para ejecutar, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven, aparece un señor distinto. Tiene un palito, se pone de espaldas al público y empieza a dirigir, pero él no hace ningún sonido. Y en alguna medida la función del director en una orquesta es precisamente asegurarse que la masa sonora que sale ejecute correctamente, con los rangos dinámicos, con el ritmo, con todo lo que sea necesario, esa magnífica obra que es la novena sinfonía de Beethoven. En alguna medida, estos think tanks, estos centros de planeamiento, cumplen la misma función que el director. Tienen un bajo perfil público, no hacen ningún ruido, o tratan de hacerlo lo menos posible, pero son los que van controlando y le van dando a cada uno que ejecute, desde el mundo empresario, desde los entes multilaterales, desde los gobiernos, desde luego, desde la banca, desde los medios de difusión y desde otras áreas, las universidades, por ejemplo, que cada uno ejecute la parte que le corresponde. Y no lo hacen según su capricho del momento, sino que lo hacen en base a un plan de larga data, de la misma forma que el director de una sinfonía está dirigiendo en base a una partitura compuesta por Ludwig van Beethoven en 1825.
Eso es para hacer una analogía, porque así es como funciona realmente el poder en el mundo. Hoy el mundo no se rige ni por las leyes internacionales, ni por la búsqueda de la mejoría económica, financiera o social para la mayoría del pueblo. Hoy el mundo, como ha sido desde siempre, se rige por el poder.